Estamos viviendo una de las burbujas hipotecarias más alarmantes que hemos visto en la historia financiera. Así es, los precios de bienes raíces en el mundo entero se dispararon después de la pandemia, algo que es verdaderamente un fenómeno económico. Usando a los Estados Unidos como ejemplo, aquí van a poder ver los precios de una casa promedio en los últimos 10 años. Como verán, los precios estaban subiendo lentamente hasta llegar al año 2020. Pero cuando la pandemia llegó, los precios se dispararon, yendo de $322,000 a un récord de $429,000. Esta es una subida de más de 33% en plena emergencia global como fue la pandemia. Y acuérdense, estos son precios de casas en promedio en todos los Estados Unidos. En ciertos estados como en Texas y Florida, los precios subieron más de 50% desde el año 2020 en promedio. Y esta es una tendencia que también se ve en todas partes del mundo. Es decir, los precios de bienes raíces subieron durante la pandemia en vez de bajar, creando una burbuja de bienes raíces global, algo que la Reserva Federal también admite. Como ustedes se acordarán, en el año 2008 tuvimos una gran recesión y un colapso en el mercado de inmuebles por causa de la caída de precios de las casas en Estados Unidos. Pues déjame decirte algo, la historia se repite. Hay un dicho por el famoso Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. En este video yo te voy a explicar por qué el mercado de bienes raíces está por colapsar y la caída acaba de empezar en el año 2022. Asegúrate de mirar hasta el final de este video porque yo te voy a decir exactamente qué estoy haciendo para beneficiarme de esta crisis. Ahora, para empezar este video, lo primero que tenemos que entender es por qué los precios de bienes raíces suben o bajan. Y como ustedes sabrán, uno de los fundamentos de la economía es que los precios son determinados por la oferta y la demanda. Si hay muchas casas a la venta, es decir, mucha oferta, y pocos compradores, es decir, poca demanda, entonces los precios de bienes raíces normalmente bajan. En el caso opuesto, si hay poca oferta y mucha demanda, los precios de bienes raíces suben. Y volviendo al ejemplo de los Estados Unidos, aquí en este gráfico van a ver que desde que llegó la pandemia en el año 2020, la cantidad de hogares a la venta se desplomó, llegando a los récords más bajos que se han visto en la historia en el año 2022. Y como verán en el gráfico, la cantidad de casas a la venta sube y baja durante el año. Esto es porque hay mucho movimiento en la época del verano y luego disminuye en el invierno. En fin, esa es la oferta. Una oferta que está bajísima desde la pandemia. Ahora veamos la demanda por hogares. El indicador más confiable que existe para determinar la demanda por hogares son las hipotecas. Es decir, si los intereses de hipotecas son bajos, eso significa que la gente se va a animar a comprar una casa, ya que sus costos mensuales de intereses y amortización van a ser más bajos que alquilar una casa. Y aquí en este gráfico vamos a poder ver los intereses promedio que pagan los estadounidenses por una hipoteca de 30 años fija. Es decir, el interés fijo que tú pagarías por 30 años hasta pagar de vuelta tu deuda. Como verán, los intereses llegaron a récords bajísimos justo después de la pandemia. Antes de la pandemia, los intereses estaban entre 3.5 a 5.5% anuales, mientras que cuando llegó la pandemia, los intereses se bajaron llegando a un récord de casi de 2.5% en el año 2021. Imagínense, 2.5% en intereses por una hipoteca de 30 años. Es un regalo. Pues esta fue la razón de por qué la demanda por vivienda se disparó y eso hizo que los precios en Estados Unidos lleguen a nuevos récords como les mostré anteriormente. Pero aquí van a ver un detalle muy importante. Desde que empezó el año 2022, los intereses de las hipotecas en Estados Unidos se dispararon hasta sobrepasar 5% hoy en día. Eso quiere decir que en cuestión de meses, si tú te compras una casa, ya no vas a pagar un 2.5% de intereses, sino que ahora vas a pagar más de 5%, una duplicación en gastos de hipoteca. Y la pregunta del millón aquí es, ¿por qué es este el caso? La respuesta es muy sencilla. Los que determinan cuánto vas a pagar tú en intereses hipotecarios o cualquier otra deuda es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ellos determinan los intereses bancarios centrales y lo hacen dependiendo del estado de la economía. Si la economía está en recesión, con el desempleo alto y con inflación baja, ellos bajan los intereses bancarios centrales para estimular a la economía. ¿Por qué harían esto? Pues al bajar los intereses bancarios centrales, las personas y empresas empiezan a prestarse dinero, ya que los intereses son bajos, lo cual hace que la economía crezca
En este gráfico van a poder ver que la Reserva Federal hizo justamente eso durante la pandemia, al bajarlos a casi 0%. Pero en el caso opuesto, si la economía está demasiado fuerte, con niveles de crecimiento muy altos, los niveles de desempleo bajos y la inflación alta, la Reserva Federal sube los intereses para frenar un poco a esta economía. Y es exactamente eso lo que la Reserva Federal ha estado haciendo en los últimos meses. Ellos están con miedo de que la inflación se descontrole aún más. Como ustedes sabrán de mis videos, la inflación ha llegado a nuevos récords en las últimas 4 décadas, lo cual está creando problemas serios en la economía. Los precios de todas las cosas se están disparando. Por lo tanto, la Reserva Federal está desesperada por parar esta plaga económica al subir los intereses bancarios centrales. Y eso es a pesar de que admiten que hay una burbuja inmobiliaria. Ahora, aquí está el gran problema. Esto nos podría llevar al colapso. Déjame que te explique. Como les decía, la inflación de los Estados Unidos está a niveles récord y la Reserva Federal está subiendo los intereses bancarios centrales de manera desesperada para frenar la inflación. Aquí en este gráfico van a poder ver cómo la Reserva Federal ha empezado a subir los intereses bancarios centrales. Pero según las predicciones de los bancos más grandes, se espera que la Reserva Federal va a subir los intereses hasta llegar a casi 2.5%. Y si miramos este mismo gráfico con predicciones, eso se traduce a que los intereses de hipotecas de 30 años van a llegar a ser de entre 6 a 7% en el año 2023. Y déjenme decirles que estas son predicciones muy conservadoras. Es posible que estos intereses suban mucho más, lo cual significa un gran problema. Como ustedes acordarán, los precios son determinados por la oferta y la demanda. Los intereses de hipotecas en 6 a 7% significa que la demanda por viviendas va a bajar drásticamente, especialmente por casas grandes o en ciudades caras. Por lo tanto, es ahí donde los precios de las casas van a empezar a bajar. Y efectivamente, estamos viendo evidencias de que la demanda por viviendas se está empezando a desacelerar. Y por primera vez en los últimos años, los vendedores de casas en los Estados Unidos están teniendo dificultades al vender, lo cual se traduce en precios aún más bajos. Ahora, ¿cuánto caerán los precios? Pues eso depende mucho de la psicología del mercado y si los dueños de casas están dispuestos a aguantarse y no vender su casa. Este analista en la revista Fortune, por ejemplo, predice que los precios de bienes raíces van a bajar con un 25% después del verano del 2022. Su razonamiento es que ya estamos viendo una bajada de 8% en aplicaciones para hipotecas, lo cual se va a seguir empeorando, llevando a un bajón fuerte en la demanda por viviendas. Así que algo que queda muy claro aquí es que la demanda por viviendas va a bajar, lo cual debería bajar los precios de las casas. Pero acuérdense, la demanda es solo parte de la ecuación. Si los dueños de casas no deciden vender, pues eso significa que los precios no van a bajar mucho por la baja oferta. No hay buenas formas de predecir si las casas a la venta, es decir, la oferta, va a subir o bajar. Pero podemos utilizar ciertas herramientas como Google Trends. Google Trends muestra cuáles son las búsquedas más comunes en un periodo. Y aquí yo decidí ver cuánta gente está buscando las palabras sell a home. Como verán, hay una tendencia que hay más gente buscando eso. Luego, de la misma manera, si ponemos sell real estate, se ve la misma tendencia. Y para la comunidad hispana en los Estados Unidos, si buscamos vender casa, también hay esa misma tendencia. Ahora, esto no significa que vamos a ver un colapso, pero lo que sí me preocupa es cuán rápido y cuánto va a subir la Reserva Federal los intereses bancarios centrales. Con la inflación sobrepasando 8% en los Estados Unidos, esta es una situación alarmante. Yo creo que ese va a ser el mejor indicador de cuánto van a caer los precios de bienes raíces. Ahora, aquí ustedes probablemente se estarán preguntando, Gus, ¿por qué hablas tanto de los Estados Unidos? Pues, como ustedes se acordarán, en el año 2008 tuvimos una gran recesión mundial gracias a la caída de precios de bienes raíces en los Estados Unidos. En ese entonces, la Reserva Federal hizo exactamente lo mismo que está pasando ahora. Es decir, ellos empezaron a ver que la inflación estaba subiendo en el país, lo cual los motivó a subir los intereses bancarios centrales de más o menos 1% en el año 2004 hasta un poco más de 5% en el año 2007. Cuando pasó esto, millones de estadounidenses ya no podían pagar sus intereses hipotecarios, lo cual hizo que la cantidad de casas a la venta se dispare. Y con hipotecas tan caras,
no habrían compradores para estas casas a la venta. Por lo tanto, el mercado de bienes raíces colapsó, llevándose a la economía global. Y eso es lo que me preocupa. Y es por eso que me enfoco tanto en los Estados Unidos. Si el mercado de bienes raíces cae en los Estados Unidos, yo te garantizo que va a caer en tu país también. Ahora, aquí también quisiera argumentar en contra de todas estas tendencias. A pesar de todo, sí, ya se está viendo un desaceleramiento de los precios de las casas en Estados Unidos. Y sí, la Reserva Federal está subiendo los intereses bancarios centrales que van a afectar a la economía mundial. Pero después de la crisis del año 2008, se han puesto muchas regulaciones que no dejan que las personas se endeuden demasiado, ni tampoco que se especule con derivados como hicieron en Wall Street durante la burbuja. Por lo tanto, yo no creo que los precios van a colapsar como en el año 2008. Pero lo que sí vamos a ver es que ciertas casas van a bajar mucho de precio. Primero, las casas en zonas de poco crecimiento y las casas grandes van a ser las primeras en sufrir. Durante la pandemia, muchas personas compraron casas grandes pensando que vamos a estar encerrados por muchos años. Por lo tanto, el precio de las casas chicas no ha subido tanto en relación a las casas o apartamentos grandes. De la misma manera, si los intereses de las hipotecas suben, eso hace que nosotros compremos casas más pequeñas o apartamentos. Por lo tanto, yo estoy viendo de comprar casas en ciudades con mucho crecimiento y casas que son muy bien hechas y sin desperdiciar el espacio. Yo no estoy viendo de comprar casas o viviendas grandes en zonas donde los impuestos son altos, donde la economía no está creciendo, donde no hay muchos trabajos y en lugares donde la gente es vieja. Estas son ciudades y zonas que probablemente no van a crecer en el futuro. Busca ciudades con crecimiento, en estados con impuestos bajos y donde se vienen empresas con empleos. De la misma manera, ahora es la hora para empezar a poner tus finanzas en orden. Es extremadamente importante que tú seas muy frío en esta situación y mires todo con ojos de inversionista. Por ejemplo, ¿es buena idea alquilar un apartamento ahora? ¿O es buena idea comprar una casa? Puede ser que sí sea una buena idea alquilar. Hay muchos vendedores de casas que no se van a animar a vender ahora con los precios bajando y probablemente decidan alquilarlas hasta que se decidan vender. Esta es una muy buena oportunidad para que tú encuentres un buen alquiler y esperes hasta que el mercado sea más atractivo como comprador. Esto es algo que yo estoy haciendo. Estoy pensando en buscar buenos alquileres y decidí mantener mi dinero en la bolsa de valores, ya que está bajando mucho, lo cual significa una oportunidad. No obstante, es muy importante invertir en acciones de bajo riesgo que son inmunes a la inflación y que aguantan cualquier crisis. Yo he hecho varios videos sobre el tema en mi canal, así que si te decides invertir en la bolsa de valores y no comprar una casa, entra a mi canal y explora estos videos. De todas maneras, queda claro que la economía está viendo muchos problemas actualmente. Desde la inflación, los precios altos de recursos naturales, los intereses bancarios centrales y hasta la guerra en Ucrania. Por lo tanto, deberías estar muy atento a buscar oportunidades en ciertas zonas. Tú deberías hacer miles de ofertas y dedicarte casi tiempo completo a ver casas. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Qué opinas sobre los precios de las casas? ¿Crees que van a caer como cayeron en el año 2008? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué el sueño americano hoy en día no es más que un sueño y está muerto. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.